A veces hablamos de la contaminación ambiental, sabemos de temas como las papeleras, el tema del Cerro Famatina, la contaminación acústica, muchas cosas de las cuales sabemos que hacen mal al ser humano, pero hasta hace poco no se sabía con tanta certeza cuál era el daño que podía provocar. Hay una cantidad de síntomas que tienen que ver con el cansancio, con un dolor que no se sabe de dónde proviene, y que está relacionado con este síndrome. Por eso estamos con la gente de la Fundación Pisuto, con quienes vamos a describir esta enfermedad, pero antes vamos a presentar este informe. Síndrome de hipersensibilidad química. Se presenta como una crisis que puede aparecer en cualquier lugar y forma repentina. Es una sensación de agotamiento brusco similar a una hipoglucemia. Sensación de ahogo, similar a un espasmo de glotis o como una crisis de ansiedad. También conocida como sensibilidad química múltiple, es una pérdida de tolerancia inducida por tóxicos y enfermedades medioambientales. Todavía pertenece a las llamadas enfermedades raras, es decir, se cree que existen pocos pacientes por desconocimiento de la enfermedad y por ende son muchos los que están mal diagnosticados. Hoy, ya conociendo el problema, hay más posibilidades de tratar a quien lo aqueja. Sobre esto hablaremos aquí, en Televida con Salud. Estamos, como decíamos, con la doctora Gloria Pisuto y el doctor Daniel Cirrincione. ¿Qué tal, cómo les va? ¿Cómo estás, Claudio? De la Fundación Pisuto, fundación que se encarga de todo lo que tiene que ver con la fibromialgia, síndrome de fatiga crónica, y esto que es el síndrome de hipersensibilidad química, que está muy relacionado, por lo que vemos, porque los síntomas, por lo que decíamos, son muy similares, ¿no? Entonces, ¿cuál es la relación en función de la investigación que ustedes realizan que tiene esto con la fibromialgia o con la fatiga crónica? Fibromialgia y fatiga crónica tienen una relación directa con todo lo que sean químicos ambientales. Y tal cual se mostraba en el informe, realmente es alarmante la cantidad de químicos que hay en el aire, en la tierra, en el agua. Entonces, toda cuestión de hipersensibilidad, como se mencionaba allí, que es una intoxicación por estímulos a dosis bajas, porque realmente no es una intoxicación con una dosis total, va en el tiempo prolongado efectuando cambios en el eje córtico, límbico, hipotálamo, hipófiso adrenal, que tanto habíamos hablado con fibromialgia y fatiga crónica. Ajá. Por lo tanto, podemos decir que fibromialgia y fatiga crónica pueden ir acompañadas del síndrome químico múltiple o de hipersensibilidad. Pero hay una cuestión por la cual quisimos tomar este tema, que las personas que sufren el síndrome de hipersensibilidad pueden desarrollar la fibromialgia o el síndrome de fatiga crónica. O sea, cualquiera de las enfermedades puede ser primera, puede anteceder a las otras. Exactamente, ajá, porque el mecanismo común que tienen, ya sea porque los químicos ataquen de distintos lugares, como lo va a explicar después Daniel Cirrincione, o las emociones negativas que también movilizan químicos en nuestro interior, alteran la ultraestructura celular y las membranas celulares. Por eso se llaman enfermedades raras, porque no tienen signos externos, o estamos hablando en este momento de epidemia mundial de las enfermedades complejas, ajá, porque afectan muchísimos síntomas. Claro. En el mundo, el país que está más adelantado en esto es Alemania. Hasta el momento nos estamos moviendo por definiciones de caso, formando un consenso, porque no queremos realmente que pase con el síndrome químico múltiple lo que ha pasado con fibromialgia o fatiga crónica, que se lo tildaba a estos pacientes de raros, claro, de locos, porque en realidad no son enfermos psiquiátricos ni psicológicos. Además, la contaminación es cada vez mayor, es irrefrenable porque obedece a intereses que son muy difíciles de combatir, ¿no es cierto? O sea que estamos cada vez más expuestos a todo esto, ¿no? Y lo dramático es que se conoce cada vez más, pero las políticas sanitarias no alcanzan y tampoco ayudan. Y la contaminación es terrible. Fíjate que el 15% de la población argentina está afectada del síndrome químico múltiple, que puede desencadenar en estas otras enfermedades. Bien. Y no solo eso alarma, el 47% de los niños está expuesto a esto. Ajá. Y como decían en el informe, Rosario es la primera ciudad de la República Argentina con mayor contaminación ambiental. Bien. Bueno, contanos, Daniel, cuáles son los principales síntomas, manifestaciones del paciente que está sufriendo esto.
Hay que tener en cuenta que generalmente son personas que presentan múltiples síntomas y síntomas variados, lo cual esto genera muchas veces una complejidad en hacer el diagnóstico. Dentro de los síntomas más frecuentes están, como había dicho en el informe, la fatiga, que es una fatiga que no responde con el reposo, o sea, uno no se recupera con el descanso, es una fatiga que se hace crónica. Claro. Los dolores, aparición de dolores, de todo tipo de dolores, dolores de cabeza, dolores a nivel de articulaciones, dolores musculares, son dolores que tampoco responden fácilmente a los analgésicos comunes que estamos habituados a tratarlos. Claro. Hay alteraciones a nivel de la cognición, o sea, pérdida de la memoria, sobre todo lo que es la memoria reciente, alteraciones en el poder de concentración, déficit de atención, por lo cual, como afecta principalmente a las mujeres y en edad de juventud, personas jóvenes, uno por ahí lo puede ver a nivel si son chicas o chicos que estudian en la universidad, que empiezan a perder rendimiento académico o ellos notan que les cuesta cada vez más progresar en la carrera. Claro. Se suman también signos y síntomas a nivel gastrointestinal, dispepsia, distensión abdominal, síntomas respiratorios. Sobre todo hay también una predisposición muy importante a lo que son las enfermedades autoinmunes, que son aquellas enfermedades que son producidas por el propio cuerpo y que nos afectan a nosotros mismos. Dentro de eso podemos ver el lupus, dentro de las enfermedades reumatológicas, la artritis reumatoidea, afectaciones endocrinológicas como alteraciones de la glándula tiroides, tiroiditis de Hashimoto y muchos más. Lo que sí es importante recalcar en esto es que estas personas por ahí tienen al tener una sensibilidad aumentada, en esto, perciben olores que el resto de la población no los percibimos. Entonces, por ahí, esta condición o este síntoma, o este signo más que todo, sería un signo importante a tener en cuenta para estudiar a este paciente por la probable enfermedad que pueda estar haciendo. Quizás se hayan hecho estadísticas, ¿no?, respecto a zonas industriales, de tipos de fábricas, que haya más pacientes de este tipo de enfermedad, ¿no? Y hay otra cosa que es importante, también tiene relación el entorno donde está el paciente, el entorno laboral o familiar o incluso los químicos que se manejan o se manipulan dentro de una casa. Ya vamos a charlar de eso. Esto afecta, obviamente nuestra calidad de vida por el cansancio, por este desgano, ¿no? Lo manifiesta el paciente permanentemente en eso, que a lo mejor ni se le ocurre consultar a un médico, dice, ¿qué me pasa? Duermo mal. Claro, porque esta hipersensibilidad que tiene hasta el momento identificada 100.000 productos químicos, es una hipersensibilidad que se va produciendo gradual. Y es a dosis bajas, o sea que pasan muchísimos años hasta que una persona se da cuenta que algo que venía haciendo periódicamente le está haciendo mal. Ayer tuve una señora que me dice, Gloria, con el síndrome de fatiga crónica y ahora fíjate lo que me sucede. Corto la fruta o corto las papas o corto las acelgas o las verduras y me lastiman las manos. Y yo que estoy en un taller trabajando con tela me están haciendo mal las telas. Lo que tiene de denominador común es el tanino. Entonces, se va gradualmente el cuerpo sensibilizando hasta que en un momento determinado aparece el síntoma. Bien, vamos a ir al corte. Sin duda que debe haber casos de todas las clases en función de todos los tóxicos, que ahora vamos a mencionar cuáles son, ¿no? Y de gente incluso que trabaja en esas empresas y que sufre este problema. Muy bien, y continuamos hablando de este síndrome de hipersensibilidad química y todos los tóxicos que están en el ambiente y que tanto mal nos hacen, ¿no? Y nos afectan y nos trae cansancio, dolores de toda índole y que generalmente el médico no nos encuentra nada, ¿no? Contanos, Daniel, cuáles son los tóxicos más comunes que están en el medio ambiente que pueden provocar este síndrome. Muy bien. Dentro de los tóxicos tenemos los tóxicos medioambientales, que son los que convivimos habitualmente, los humos y los olores de las industrias, los agroquímicos, los pesticidas. Esta es una zona muy afectada por eso, por los tratamientos que se hacen para la parte de agricultura, ¿no? Pero además hay que tener en cuenta, esto es más difícil, toda esa parte es más difícil de manejar a nivel medioambiental, pero también hay que tener en cuenta toda la parte tóxica que rodea a esa persona, o sea, ya sea en el ambiente laboral, en su ambiente de lo que es su propio hogar, porque estamos hablando de sustancias químicas, como por ejemplo el detergente, los aerosoles que utilizamos para dar mejor olor, los aerosoles que usamos, o las cremas, o los cosméticos, o los perfumes,
que Claro. tienen mucha, digamos, que afectan mucho a este tipo de pacientes que tienen esa intolerancia o una intolerancia muy disminuida Los con respecto al insecticidas, resto. ni hablar, ¿no? Los insecticidas, que los se usan en pesticidas, los edificios. herbicidas, Ujú. eso es terrible cómo afectan, digamos, Claro. a este tipo de pacientes. Bien. Bárbaro. Esto, la parte clínica, digamos, un grupo de investigadores en el año 1989, que después se ratificó en el año 99, hicieron unos criterios clínicos para poder identificar a estos pacientes y se dividió en 6 criterios que son los que nosotros basamos para poder identificar si hay afectación de este tipo sobre este tipo de proceso de enfermedad. Bien, ¿cómo se puede prevenir esto, Gloria? Porque tenemos que aprender a convivir, evidentemente, con estos males. Lógico, y no podemos desaparecer del planeta. Claro. Como fundación, como clínica responsable de los estudios de estas enfermedades que comenzamos en el año 2007, la prevención fundamentalmente se hace a través de un abordaje integral. Hay que dialogar con el paciente, escucharlo, escuchar el tiempo, porque hay que relacionar los síntomas que él fue teniendo y los distintos contactos con las sustancias químicas, como decía el doctor Cirrincioni recién, ya sean por aire, por agua, por alimentos o un entorno familiar con emociones negativas. Una vez que se hace ese mapeo y se ve la evolución o se ve en el punto que está la enfermedad, es importante hacer la interrelación con la psicoterapia o con la psiquiatría, porque como decía hace un rato, se creían que eran enfermos psiquiátricos y en realidad no son enfermos psiquiátricos cuando se sienten agotados, cansados o tristes. Son múltiples sistemas afectados que hace que distintas sustancias químicas o distintos neurotransmisores les den distintas formas de emocionalidad. Otra de las cosas que tenemos que hacer es derivar a los especialistas, porque como decía el doctor Cirrincioni también, hay muchas enfermedades endocrinas concomitantes como diabetes, hipotiroidismo. Tratar de ver o de descartar enfermedades reumatológicas o autoinmunes, evitar el cáncer, porque hoy día nosotros es realmente alarmante en personas jóvenes la cantidad de cánceres que hay de todo tipo. Sí. La otra cuestión que también nos preocupa es la infertilidad, la cantidad de parejas que tiene problemas para conseguir un hijo, las malformaciones congénitas, el acrecentado deterioro cognitivo, ya sea por Alzheimer, por Parkinson, las alteraciones a nivel respiratorio como las enfermedades pulmonares crónicas. Entonces, prevenir, consultar a tiempo, que los colegas que conozcan sobre esto y que cada vez son más colegas que están entendiendo cómo funciona nuestro equipo, que es la única clínica que funciona de manera interdisciplinaria, única de la Argentina y en conexión con, decimos siempre, con conexiones internacionales. Cuanto antes se toma la persona, evitamos mayores riesgos y mayores enfermedades muy graves que ya después lo discapacitan o lo invalidan. O sea, estamos todos expuestos, pero hay personas que son más sensibles que otras, ¿no? Y estas quizás sí sientan estos primeros síntomas y son los que a modo de prevención ya ni bien comienza el síntoma de una fatiga, de un agotamiento indescriptible que no tiene razón. Consulten inmediatamente. Bien. Exacto. Y como decía el doctor Cirrincioni, principalmente, fíjate que toma el grupo de adultos, de mujeres y niños. Y una cosa importante, que los síntomas que aparecen, si no revierten con la cuestión, digamos, de la medicina biológica tradicional, consultar a tiempo, porque hay un error que nosotros queremos evitar, que es la hipermedicación que tienen estos pacientes. Porque vienen por un dolor de cabeza, le dan el analgésico para el dolor de cabeza, pero no preguntan si a lo mejor esa persona estaba trabajando delante de una computadora, es un tipógrafo, trabaja en el diario, o es una peluquera que está manipulando sustancias tóxicas. Bien. Nos quedan 2 minutos para ver cómo se aborda esto. El abordaje, ya te digo, es un plan integral con evaluaciones interdisciplinarias, con evaluaciones clínicas del paciente mensuales o cada 2 meses. No dan las pruebas analíticas comunes alteraciones, ni tampoco la semiología, es decir, la vista externa tampoco da alteraciones, sino que se tiene que aplicar un protocolo de sustancias que son específicas para poder hacer el diagnóstico de fibromialgia, fatiga crónica o el síndrome químico múltiple. Bien. Y como reflexión final de equipo, lo que podemos decir que la persona que detecta a tiempo esto tiene un 80% de la recuperación de su salud. Aún siguiendo estando expuesto
aún siguiendo estando expuesta. O sea que fíjate que es un valor importantísimo para una fibromialgia, una fatiga crónica o un síndrome químico múltiple. Bien, que como repetimos puede derivar en cualquier otra enfermedad mucho más grave como puede ser un cáncer, ¿no? Exactamente. Bien. O los infartos que estamos viendo muy frecuentemente. Todas estas informaciones las pueden obtener en la Fundación Pisuto. Ustedes están en calle Mendoza 1170, los teléfonos son 425-4081, 447-7723, lunes a viernes de 8 a 20 horas para mayor información, y si no está la web www.fundacionpisuto.org.